Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros caminando siempre con nuestro estudio, el primer libro de Samuel, capítulo 26, hemos iniciado, donde David nuevamente perdona a Saúl la propia vida, es decir, podría haberlo aniquilado, Saúl que lo está persiguiendo, David que podría ya tomar precauciones, defensa personal podemos decir, lo podría ya haber matado. Sin embargo, nuevamente David le perdonará a Saúl la propia vida. Estamos en el capítulo 26 del primer libro de Samuel, del versículo 1 al 7, unos hombres de Zif se presentaron a Saúl en Gibeá para decirle: David está escondido en la colina de Jaquilá, frente a la estepa. Entonces Saúl bajó al desierto de Zif con 3,000 hombres, lo más selecto de Israel, para buscar a David en el desierto. Saúl acampó junto al camino en la colina de Jaquilá, que está frente a la estepa, y David estaba en el desierto. Al advertir que Saúl venía a perseguirlo en el desierto, David envió unos espías y así supo que Saúl había llegado realmente. Y así continúa, veremos poco a poco. Hoy queremos centrarnos principalmente en este versículo 2. Entonces Saúl bajó al desierto de Zif con 3,000 hombres, lo más selecto de Israel, para buscar a David en el desierto. ¿Cuál es el verdadero problema que nosotros estamos encontrando aquí? Que David, decíamos, por una parte es el que había luchado, le había dado y le había mantenido incluso a Saúl en su monarquía, en su gobierno. Gracias al esfuerzo, que se aengo, entonces Saúl la oño pebejina, comenzando ya, habíamos reflexionado en el capítulo 17 de este mismo libro, cómo David, siendo aún niño, un jovencito, un adolescente, le había dado la victoria nada más y nada menos que a todo el ejército de Israel, solo él, con la famosa lucha con Goliat. Hago anga, va eloicoa. Hago anga, tú, la jefe hoy lleva Saúl, como jefe de miles. David mató a 10,000, Saúl solamente a 1,000. Siempre se va perfilando de una manera muy positiva la figura de David, que él es el ungido, que ciertamente Ñandeco Yeicua imagina que él es el rey porque fue ungido después de que Dios había rechazado, capítulo 15 de este mismo libro, a Saúl. Porque no o sea, va desobedece en muchas cosas. Uno de ellos era
la desobediencia que había hecho por el caso de que tenían que llevar al anatema. Y ese fue el punto final. Antes de eso, el Señor ya le había rechazado también porque David, o mejor dicho, Samuel, cuando llega en el momento de dar y de hacer el holocausto al Señor, sin embargo, Saúl ya se había adelantado. Es decir, está quitando las atribuciones del mismo sacerdocio, Él asume. Primero tu sea la mandada, sea la rey, sea la caguazú, y ella pota la sei potasia, ella pose jaisa. Queridos amigos, se dan cuenta que la Biblia es uno de los escritos más lindos y maravillosos porque nos llama siempre a las actitudes humanas, a las actitudes del hombre. Va ella bañande, ñañe punuta, ya llegó acá, va para la yayapota, va ella para la ñande, yayapota ñaina, ¿verdad? Y entonces aquí descubrimos y vemos que Saúl había hecho todo lo contrario. A veces rey, a él manda paz, a él el poder, el ejército, de Macanea, entonces vas a atacarse. ¿Ve? Y estas actitudes son las que nosotros actualmente también tenemos en nuestra realidad del mundo, lastimosamente. Jesús mismo vuelve a repetir varias veces, los que dominan las naciones, ¿verdad? Imponen su poder y su fuerza sobre ustedes. No sea así entre ustedes. El que quiera ser el mayor de todos, que sea el servidor de todos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Alegre y fácil, un día Don Bosco te ayudó a vivir.
Domingo, tú eres y serás estela de santidad. Ayúdanos a ser como tú. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañé, Antiguo Testamento, reflexionando este versículo hoy, versículo 2 del capítulo 26, el primer libro de Samuel. Entonces Saúl bajó al desierto de Sif con 3,000 hombres, lo más selecto de Israel, para buscar a David en el desierto. Esta es la segunda vez que estos hombres de Sif, ya habíamos hablado, ya habíamos dicho, ¿cuál es el motivo? No nos cuenta el agiógrafo, el que está narrando, pero siempre tenemos que mirar las actitudes. Lastimosamente, ¿se acuerdan también de Génesis capítulo 6, versículo 5, cuando dice, ahí estamos con Noé, ¿verdad? Dice que Dios miró y vio el corazón del hombre, que lo único que maquinaba que era, dice, era maldad. Iñaña, ñane aña. Entonces, sacamos siempre, parece que buscamos las cosas negativas, parece que queremos cortar siempre cabeza. Del que quiere triunfar un poco, quiere cortar cabeza. Apea, yandeika tuya, es que en todos los niveles de nuestra vida, de nuestra sociedad, en cualquiera de los estamentos, incluso, y alguna vez hasta de manera muy fea, incluso en la propia iglesia. Entonces, como que buscamos cortar cabeza. Ñande ustai, ñande envidioso, lo que sea. En la política ni vamos a decir, ¿verdad? Porque ahí sí que es una guerra campal. Sálvese quien pueda, de acuerdo a ciertas situaciones. Y bueno, queridos amigos, y eso mismo nosotros lo vemos en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestras capillas, en nuestras familias. Eso sí que es peor todavía, queridos amigos. ¿Cuántos hermanos se sacan la cabeza, por decir así, por situaciones familiares? Upeare con la ñandela yaguare con la Biblia, upeare con la yaguare con ñande yarañe. Ya hendujan maisa o peña pues no ñamba apo hayapo. Leica tu haisa peñande yara o yerura ñande, porque en el fondo, este es el camino que nosotros tenemos que hacer como comunidad. Upeare entonces en este segundo, momento, en este segundo bloque que reflexionamos de este versículo 2, Saúl bajó al desierto de Sif con 3,000 hombres. Fíjense que nos está mostrando entonces la realidad, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo en ese momento. La realidad de lo que pasaba en ese contexto histórico de la realidad también de Israel. Es decir, que habiendo yo entendido a su hijo, habiendo yo a su hijo, entonces Saúl bajó al desierto de Sif con 3,000 hombres. O aprovechamos con Arrirocuera, con Auma, Ave, o de la Tama, que ellos la ubicación, pero la GPS, Pepetere Yuda, Pepita y o Ave. Ahora oír los otros en Saúl, ella pues han cometido, pendere hipotágena. Con ahora esto lo imagina con ahora no hipotágena y la hora pues te ve, y por lo tanto te damos cancha libre donde nosotros mismos te vamos a ayudar, los hombres de Sif. Es decir, estas personas son muy desleales. Entonces Saúl bajó al desierto de Sif con 3,000 hombres. Esta es las otras cosas bastante negativas, pero y poner que la 2, 3, 4 veces ya con hay que tomar la ñajendu, hay cuamba, evalo ya pa que Saúl la iba a hija, va él iba a justamente la deslealtad. ¿En qué sentido? De que Saúl, siendo nada más el rey de Israel, el que tiene que preocuparse de cuidar a su nación, de cuidar a su pueblo y de cuidar a su gente, cuando la gente era pues querí o castiga o puedo yuca o puede desaparecer. Y eso no puede ser, ¿verdad? Esto nosotros también, lastimosamente, en nuestra historia, tenemos también de esto. Es decir, apenas alguien procura salir adelante, mirar, mostrar caminos diferentes, caminos buenos, caminos que nos pueden ayudar, que nos llaman a una conversión como personas, como familia, como nación,
da isla entero de te yo ya ye popete allá y ni por ahí te con la ya de ya en domingo ya porque na peja ahí señande. No. Enseguida hay que cortar cabeza. Pea mañana convenir. Pea uno a peo ya por entonces va hoy y vamos a perder nuestros privilegios. Vamos a perder todo aquello que con tanto esfuerzo de sinvergüencía, de robos y de actitudes negativas hemos logrado y nos hemos posicionado. Entonces ahora viene este que nos habla de justicia, que nos habla de honestidad, que nos habla de los valores y principios que tenemos que vivir para que la sociedad funcione. Añandego ya al revés, añandego de otra manera, uñamos funcionar en la de sociedad. Hoy por interés hoy por interés la de sociedad y se aguanta por otro. Así que pensando siempre, ¿verdad? O sea, mucha gente que lastimosamente viven de estas cosas. Yo anda y por la iba ella. Yo anda y por el tío y la boriajú mi ama de por el tío. Y no sé, tal vez soy yo el ciego que no ve, que veo, o sea, que no veo estas cosas, que no existen estas cosas. Y que yo parece que me ilusiono, ¿verdad? Me ilusiono. Queridos amigos, qué triste que es eso, ¿verdad? Cuando no tenemos una capacidad crítica o yo diría más todavía, una autocrítica. Upeago dice hina, ñande hoy, ñamaña, ñande yupe hoy. Una autocrítica, mirar, darse cuenta. Ñande digo, ñande ñeve y por ahí tela ya, era una autocrítica. Ella cuá, ya esa cuá. ¿Cuál es la situación? Cuanto más parece que estamos ahí en la corrupción, que esto, aquello, movemos situaciones que uno tiene que manejar con guante, ¿verdad? También, porque entre ellos también así tiene que ser. Entonces, te hablan solamente de triunfo y te hablan cosas supuestamente que otros nunca hicieron, ¿verdad? Los otros son los culpables, ahora los salvadores del mundo. Pero a ver, ella esa cosa que había sido los fundidores de una nación, de una patria y sobre todo de la gente. Upeago dice la patria, Upeago dice la nación. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento.
El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Que de tu sueño brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Hacenos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos, danos de alimento. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñan de Yara Ñe'e.
con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada. La palabra de Dios que viene a nuestro encuentro nos ayuda siempre para que reflexionemos desde su palabra. Hoy también muchas felicidades a todos los jóvenes, a todos los adolescentes, porque celebramos a Santo Domingo Savio, este adolescente que murió a los 14 años, el primero de los jóvenes adolescentes santos, formado por San Juan Bosco. La palabra del Señor hoy lo hacemos a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 11 al 15. En aquellos días nos embarcamos en Tróade y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que se hacía oración. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Estaba escuchando una de ellas, llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo, y así se bautiza. Queridos amigos, y por ahí te digo, en primer lugar, ya esa, Hechos de los Apóstoles, de Pablo, que no se queda. Las mismas actitudes que encontramos también en el Evangelio cuando nos habla de Jesús. Justamente un Jesús que camina, un Jesús que va buscando a su rebaño, a esas ovejas dispersas. De Papa Francisco, siempre dale fuerza, iglesia en salida. Lo primero es eso, Pablo va, se acerca, cerca del río donde algunas mujeres estaban trabajando. Segundo elemento, y el tercer elemento, cuando estamos abiertos a la palabra de Dios, el Espíritu actúa. Y dice que esta mujer que vendía púrpura se abre a Dios, se deja tocar por Dios, se convierte a Jesucristo, se hace bautizar y así continúa la misión de la iglesia. Pidamos esa gracia para cada uno de nosotros y para nuestra familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 26. Estamos mirando el libro de Samuel que nos anima, ¿verdad? Que nos entusiasma, que nos muestra un camino importante para seguir también esto que nosotros queremos llevar adelante, esforzarnos, vivir, trabajar. Aquí nos dice que vinieron los cifeos, o sea, estos hombres venidos desde Sif. Y estas personas habían revelado ya el paradero de David. Así es que tratan de ganar el favor de Saúl nuevamente, ayudándolo a encontrar a David otra vez. La primera vez hubo hoy Curibe, o de la Tamoy, pero porque decíamos teológicamente Dios interviene
Es decir, alguien que viene y que le llama urgente a Saúl, vaya a Avejina, es Otalán de pueblo Rapecueri, y mira que los filisteos están incursionando el país. Bueno, es una forma interesante cómo el autor sagrado nos va contando la propia salvación, entre comillas, de David y su ejército ante una amenaza tan grande como es la de Saúl. Ahora, dice que Saúl lleva consigo 3.000 hombres escogidos de Israel para buscar a David. 3.000. Esto significa que Saúl se retractó de su arrepentimiento anterior, mostrado en 1 Samuel capítulo 24 del 16 al 21. En ese capítulo 24 del 16 al 21, justamente encontramos esta partecita, ¿verdad? Que el Señor sea el árbitro y juzgue entre tú y yo, que Él examine y defienda mi causa y me haga justicia librándome de tu mano. Que el Señor, ¿verdad? Entonces esta es la expresión que aquí nos está diciendo. Cuando a quién estás persiguiendo, a un perro muerto, detrás de quién ha salido, Rey de Israel. Esto todo nosotros habíamos encontrado ya anteriormente, en el capítulo 24 de Samuel. Es aquí donde nos hacemos la pregunta retórica, apeaña de Guarajina, va ereña de la yajapeara picuerina, va erela yipotape y va a peñan de la pisabe va erela ñande upes, va erela yajaya muy pona en el camino de la salvación, en el camino de la felicidad. Y de ahí entonces comenzar a crecer y a trabajar. Y entonces, queridos amigos, cuando nos dice aquí en el versículo 2 estamos, del capítulo 26. Entonces Saúl bajó al desierto de Sif, lugar geográfico, lugar donde él se escondía, donde él vivía, con 3.000 hombres. Bajó con 3.000 hombres en esta oportunidad. Y lo más selecto de Israel para buscar a David en el desierto. Para buscar a David en el desierto. Para eso estamos bajando, para eso lo estamos buscando, para eso queremos saber cómo es la situación. Todos estos elementos son importantes, queridas amigas. Y bueno, y así sigue entonces, ¿verdad? Esta lectura nuestra, porque él baja, pero con una intencionalidad. Intencionalidad, añadeña mañana, porque da él y por ambas. La intencionalidad es simplemente la de perseguir. Y en este caso hay doble elemento. Por una parte, que Saúl no está haciendo lo que él tendría que hacer como tendota. Él tendría que defender a su pueblo, tendría que defender a su gente. Con agua cuida India, con agua y gente 600 que estaban ahí con David, pero que pertenecen a Israel. Tendrán alguna discrepancia, todo lo que vos quieras, pero se nos presenta siempre a David como un hombre muy justo. David después será nada más y nada menos ¿quién? El monarca de Israel, la renovación de Israel, el rey de Israel, la gracia de Israel. Entonces, pea yamoseana, pea andicatu ya veo continuar porque imbarete treima, alleva. Y bueno, y así entonces, queridos amigos, después viene, este es el momento, ¿verdad? Este es el momento en que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo aprovechó. No lo aprovechó. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Exaltado como nunca, entró precipitadamente en el estudio y le pidió permiso para visitar a su madre. Y don Bosco, sorprendido, le inquirió sobre el porqué de su premura, a lo que Domingo Sabio respondió que había tenido una visión en la que ella aparecía en proceso de parto y corría peligro. Con la aquiescencia de su superior, el adolescente salió raudo y a pie, cubrió los 30 kilómetros que separaban a Turín del pueblo de Mondonio. Al llegar, la encontró agonizante. Se echó en sus brazos, la besó y oró con mucho fervor a la Santísima Virgen. Luego le puso un escapulario en el pecho y, sin esperar el nacimiento de su hermanito, regresó al oratorio de San Francisco de Sales, exultante de gozo. Al darle las gracias a don Bosco, le contó que su mamá, Brígida Gaiato, y su recién nacido estaban en perfectas condiciones. El hecho, considerado como un milagro, le confirió fama de santo precoz a Domingo Sabio, y en adelante su progenitora imponía el escapulario a las parturientas que afrontaban dificultades e invariablemente salían airosas de sus alumbramientos. Santo Domingo Sabio, nacido el 2 de abril de 1842, en San Giovanni da Riva, en Italia, quiso desde los 5 años dedicarse por completo a Dios, y ante su insistencia fue admitido como monaguillo por el padre Juan de Zucca en su parroquia de Murialdo, y el sacerdote, conmovido por la piedad del pequeño, le adelantó su primera comunión. Luego, a los 12 años, en 1854, se lo llevó a don Bosco, quien quedó prendado de sus dotes religiosas y lo recibió en el oratorio de San Francisco de Sales de Turín, en donde Domingo se destacó por su devoción a la Virgen María, para la cual constituyó con otros piadosos compañeros la Compañía de María Inmaculada, dedicada a la oración y a orientar a los muchachos díscolos. De la delicada mano de don Bosco se propuso convertirse en santo, y a más de observar todos los preceptos, se quedaba de rodillas orando hasta 7 horas en la capilla. No obstante, algunos de sus condiscípulos, llevados por la veleidad de su juventud, lo hacían objeto de sus burlas, pero Domingo Sabio, humilde e impávido, terminaba desarmando sus espíritus. Don Bosco, conocedor de su potencial, fue forjando su voluntad, puliendo su ardor espiritual y, paradójicamente, atendiendo a sus consejos, a los de ese niño, en la instrucción de los jóvenes más desadaptados. Cuando todo insinuaba que Domingo tomaría los hábitos y se haría sacerdote, una pulmonía, consecuencia de las heladas noches en las que solo se cobijaba con una sábana como penitencia para agradar a Dios, truncó sus aspiraciones. Y con dolor en el alma y lágrimas en sus ojos, don Bosco tuvo que enviarlo a la casa de sus papás, esperanzado en que se recuperaría pronto con los cuidados maternales, pero fue en vano, porque su salud menguó rápidamente y el 9 de marzo de 1857, 3 semanas antes de cumplir los 15 años, mientras rezaba el rosario, Santo Domingo Sabio se sumió en un dulce letargo del que salió momentáneamente con el rostro transfigurado. Le dijo a su padre que veía cosas maravillosas y a continuación expiró. Fue canonizado como el santo no mártir más joven de la historia por Pío XII en 1954. Por eso hoy, 6 de mayo, día de su festividad, pidámosle a Santo Domingo Sabio que enseñe a nuestros jóvenes a creer que la santidad no es cuestión de edad. Queridos
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. 10 fotografías auténticas y nunca antes vistas del Padre Pío de Pietrelcina se publican para celebrar el 25 aniversario de su beatificación. Las imágenes muestran al santo en oración, intercambiando correspondencia e incluso con una sonrisa dibujada en el rostro. Estas instantáneas han sido realizadas por un reportero particular, Elías Teluto, quien documentaba los momentos más íntimos del santo. Me rapporta con me como un papá. La relación conmigo era como la de un padre. Yo era un niño de 7 años. Mi papá emigró a Argentina, yo estaba solo, mi papá no estaba. Él hacía el papel de papá y mamá, el Padre Pío. Por eso tenía una confianza con él como de mamá y papá. Tenía el placer de poder abrazarlo. La Fundación San Pío se dedica a promover la devoción al santo y por eso decidió dar a conocer estas fotografías. A lo largo del año organizan muchas iniciativas, como llevar reliquias del santo en peregrinación por varias diócesis de Estados Unidos. También patrocinan viajes de peregrinos a la ciudad donde falleció el Padre Pío, San Giovanni Rotondo. El presidente de la Fundación, Luciano La Monarca, explica la razón por la cual decidió emprender este proyecto. Mi deseo era poder dar las gracias y hacer saber a San Pío que pedía su intercesión para recibir de algún modo la gracia de ser padre. Nos dijeron en los años después de haber sufrido algunas pérdidas que no podíamos tener hijos. Conociéndome pensé, no puedo hacer algo por San Pío después de recibir el milagro. Tengo que hacer algo antes para ser digno de poder al menos pedirlo. Luciano nació en el sur de Italia y desde muy pequeño su madre le inculcó la devoción al santo. Cuando él y su esposa enfrentaron la noticia de que posiblemente no podrían ser padres, Luciano acudió a sus raíces. La pareja decidió visitar el santuario de San Giovanni Rotondo en 2011 para rezar por esta intención. La visita consolidó la idea detrás de la fundación. En septiembre de 2015 nació su hijo Sebastián. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las
promesas, donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos nosotros ya en este último bloque de nuestra catequesis, de nuestro estudio bíblico de todos los días, Antiguo Testamento. El primer libro de Samuel, capítulo 26. En ese momento, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, ¿se acuerdan? En la primera ocasión. Hoy queja oye, por las necesidades, imagina David. Todas estas cosas, queridos amigos, aunque no lo dice, sin embargo, lo da a entender el hagiógrafo. Llegó pues, en otra de mis reflexiones, fui un poco crudo, un poco mis expresiones, medio estilo, medio guaso lento lleva. Él joya po bebé Saúl, la primera vez. ¿Para qué entro? Aquí te presenta, ¿verdad? Y te dice, fue a hacer sus necesidades. Añadengo pisa, ¿verdad? O sea, decimos también, fue a hacer es una necesidad. Ojo, guapo y mía lleva. Pero si uno mira bien, ¿por qué el hagiógrafo después te va a contar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Que se va en ojo baño, ojo baño, bueno, ojo baño. Entonces nunca te va a describir, nosotros por lo menos procuramos describir solamente un aspecto general del entorno, pero no lo específico, ¿verdad? Porque si alguien viene, oye, pues necesidad, va a ver la necesidad, va a ver la joya, pues, ¿entendiste? Queda fea esa pregunta si nosotros vamos a hacer así. Pero, sin embargo, la imagen del autor sagrado es ese acto lo que te quiere subrayar. Justamente ese acto es lo que quiere decirte lo que Saúl está haciendo con su pueblo. Ojo, apoya por la innecesidad, la botada. En síntesis, o cascajes, eso sería. O casca sobre el pueblo. A pega con la muchas veces y coñan de ya lleva. Están en la pega o ya poñan de o promete pea o promete amor, que esto, que aquello, o ya poco ya igual, pero sobre el pueblo, sobre la gente, sobre nosotros, sobre aquellas promesas, sobre eso que tal vez ha ilusionado a muchas personas, ¿verdad? Pero para hacer un camino serio, un camino que ayude a salir adelante. Porque si no hay eso, queridos amigos, después va a ser muy difícil también, ¿verdad? Hacer un camino que ayude al pueblo, hacer un camino que ayude a la gente, hacer un camino que ayude a esa convivencia positiva entre nosotros. Opeare o ingola David, o perdonayo, ¿verdad? O perdona,
Re yapora oye pepe are yure yapo. Ore aria lleva. Re yure yapo. Ore apetebe. Sin embargo, yo te doy una oportunidad. Aquí entonces se juega un papel, pero impresionantemente de bondad, de cariño de parte de David para con Saúl. Porque Saúl lo único que hace es eso. Él hace una cosa tan terrible, ¿verdad? Para este pueblo que está esperando y que quiere salir a flote. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl ahí. Porque le yure ya poco ambae con a. Le yure ya pore a caane. Le yure ya polandere y potalandere neusta. Y todo lo demás, y bueno, y todo lo demás, que le coma michi, lleva. Se nos interesa y la se pone ahí, la se ya a conseguir la se votar. Pero no la aprovechó cuando David le había, en este caso, mostrado con mucha valentía al rey su compromiso de qué, su compromiso positivo. Y plenamente él, por lo tanto, ahora se va a arriesgar, pero totalmente, plenamente, se va a arriesgar y va a decir, ¿cuál es la única posibilidad de la Demostró con esto Saúl que tenía mucha valentía y el rey se conmovió mucho. El rey se conmovió mucho, entiende, sabe, conoce también, porque está en esa situación. El rey se conmovió mucho emocionalmente y se reunió. Pero ¿para qué cosa esta reunión de la comunidad? Justamente para demostrar y que se vea su arrepentimiento. No hace falta ciertamente hacer bombos y platillos, ¿verdad? Para decir se han arrepentido, sino que en la medida en que Dios te ha perdonado, en la medida en que recibiste esta absolución de tus faltas y pecados, entonces aquí donde nosotros tenemos que saltar, gozar la alegría de que nosotros podemos caminar de acuerdo a los mandamientos del Señor. Muy bien, queridos amigos, les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.